Bueno, nos encontramos aquí con Andrés Vizcaíno, tomando unas politas para hablar de varios temas bastante importantes. El hombre acá es un deportista élite a nivel Cundinamarca. Ha hecho toda una lucha para hacer y dignificar un deporte alternativo. Les quiero contar que no solamente existe el fútbol, baloncesto, voleibol, sino también existe el ultimate y diferentes tipos de deporte a través del disco. Acá el hombre es un duro en ello y nos estará contando un poquito más a profundidad cómo se va desenvolviendo y también nos va contando un poquito más de su persona. Todo un personaje, un gran ser humano y líder. Andresito, por favor, preséntate ante la gente, a nuestros oyentes también. Claro que sí. Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Andrés Vizcaíno, soy de Mosquera, Cundinamarca, y actualmente soy el presidente de la Liga de Disco Volador de Cundinamarca. Es un placer estar acá, muchas gracias, Frank, por la invitación, y pues estamos para lo que necesiten. Mano, ya entrando un poquito más en materia y todo el tema, ¿qué es el Ultimate? ¿Cómo nace ese Ultimate? Y cómo llega a este mundo. Bueno, el Ultimate es un deporte de no contacto que se juega con un disco volador o un frisbee de 175 gramos de peso. Esto nace en la Universidad de Maplewood en New Jersey como hacia 1967 y empieza a expandirse. Digamos que Estados Unidos es el país que crea el deporte. Es una combinación de varios deportes. Combina el fútbol americano, el tenis y el baloncesto. Solo que digamos que lo que lo hizo como muy vistoso y muy popular era que no se jugaban con balones o con pelotas, sino con frisbees, con discos voladores. Los frisbees, el nombre frisbee nace porque había una compañía que hacía pies, que hacía tortas, que se llamaba Frisbee Pie. Y esa torta venía en un empaque que era un plato. Entonces la gente se comía la torta y empezaron a lanzarse de ese plato, que era la compañía Frisbee Pie. De ahí nace el nombre popular que tiene de Frisbee. Luego se lo compró una compañía de juguetes que se llama Wamo, patenta la marca, porque pues como eran envases o recipientes para tortas, cuando los lanzaban y se caían se partían porque era como en bar. O sea, era como el momento del juego. Entonces ahí como que ellos hacen la adaptación, cambian al plástico, empiezan a hacer cosas, empieza a expandirse por todo el mundo. A Colombia llega aproximadamente hacia el 98. Llega a Bogotá y a Medellín, que llega de formas totalmente diferentes, porque a Bogotá llega a la Universidad de los Andes por un estudiante estadounidense que llega de intercambio, y a Medellín llega a la Universidad de Antioquia. Entonces tenemos los dos escenarios, la universidad privada y la universidad pública, en dos de las más grandes y principales ciudades del país. Entonces tenemos como que ese nicho bogotano del estudiante de universidad privada, sí, y el nicho de el antioqueño de universidad pública. O sea, se da de esas dos formas. Se da de las dos formas, digamos que las ciudades más grandes. ¿Cómo llego yo a eso? Yo lo conozco en la universidad. Llevo 14 años practicando Ultimate Frisbee y llevo 13 años siendo promotor de Ultimate de Ultimate Frisbee, ahora de disco volador, en el departamento y en la provincia. ¿Y en qué momento su merced decide encaminarse en este camino? Ya me estaba comentando. Sin embargo, tengo entendido que para poder tener en el mundo del deporte algunos clubes, ¿verdad? O sea, como que el deporte hasta los 14 años lo asume en gran parte el Estado en las formaciones, y después de los 14, independientemente del deporte, lo asumen los clubes. ¿Existen clubes acá en el departamento que trabajen el tema del Ultimate, y cómo nacen estos clubes? Bueno, digamos que en el departamento nosotros tenemos un club pionero en Cajicá. Este nace en el 2003. Este año cumplen 20 años de fundados. Siempre tiempo. Y son el club que, uno de los clubes más referentes en el departamento. El Ultimate, al ser un deporte no convencional, siempre estuvo como en esa informalidad, como en ese segmento del deporte aficionado. Sí. Y hasta
hace 5 años que se hace una transición al Sistema Nacional del Deporte, que se logra crear una federación que regule el deporte. Es como que todos los equipos que estaban, el parche de amigos, el parche de amigas, empieza como a formalizarse y empieza a encaminarse con el resto de cómo funciona el resto de deportes, con clubes, con ligas y con pues todos amparados por la federación. Aquí en Cundinamarca, pues Urutaú, que es el nombre del club de Cajicá, está desde el 2003. Tenemos un club en Sopó desde el 2008 aproximadamente. De ahí tenemos clubes en La Calera, en Medina, Cundinamarca hay un club, en Mosquera, en Funza, en Cota, en Chía, en Tabio, en Tenjo. Tenemos hacia este lado en Faca, hacia el sur tenemos en Soacha, en Cibaté. En Fusagasugá está moviéndose el tema universitario por la Universidad de Cundinamarca. En la mesa también hay un par de personas como que conocieron el deporte y están allá intentando practicarlo, y en Girardot. Digamos que la principal característica de todo eso es que se está desarrollando en los municipios aledaños a Bogotá. Hay algo que me parece curioso y es el tema que en algún momento lo hablamos, y es detrás de cámaras y todo el tema, y es el tema relacionado con que el Ultimate no tiene árbitro. Ya se nos estaba contando que en las diferentes partes del departamento existen ya varios clubes. Sin embargo, cuando uno va como espectador, uno empieza a buscar el árbitro y dice: ¿dónde está el árbitro? El que pone la amarilla, la roja, el que sanciona, el que... ¿Cómo se manejan ustedes ese reglamento, o cómo se estructuran ustedes en el momento del Ultimate? Si hay un conflicto o si uno se agarra con el otro, ¿quién entra ahí a juzgar o hacer árbitro? Exacto, sí. Pues digamos que el Ultimate, una de las principales características del Ultimate es que es un deporte autoarbitrado. El pilar del Ultimate es el espíritu de juego, y es lo que nos obliga a ser buenas personas dentro y fuera de la cancha. La Federación Mundial de Disco Volador, que es el ente rector a nivel global, se ha esforzado mucho en generar un reglamento que sea entendible para los jugadores y en generar situaciones que se puedan presentar en el juego y soluciones de esas situaciones. Entonces digamos que ahí entra también lo del fútbol americano. El fútbol americano, cuando hay una infracción o una violación al reglamento, la jugada se devuelve a una jugada anterior, cuando no hay una resolución o un acuerdo entre las dos partes. En el Ultimate pasa lo mismo. Si se comete una infracción, una violación, una falta al reglamento, hay un espacio de diálogo que ahora mismo acá en Colombia nosotros hablamos de que se hace una justicia restaurativa, que es el término que se está usando aquí en Colombia justamente pues por todo el tema social que hemos tenido en el país, y es que se presenta la situación y si no hay un acuerdo, la justicia restaurativa es devolver el disco a la jugada anterior donde no había disputa y volver a jugar. Ok. Entonces digamos que eso es súper importante. El reglamento también hace mucho énfasis de que los jugadores antiguos deben enseñar a los jugadores nuevos que no saben las reglas. Entonces siempre todos en pro de eso. Si hay un acuerdo, si no sé, hay una falta, un contacto y la persona que hizo el contacto dice que está de acuerdo, nuestra resolución es que la posesión del disco se mantiene o se disminuye el tiempo del conteo. Pues digamos que uno con el disco tiene únicamente 10 segundos para poder lanzar. Ese límite de tiempo está para poder darle una fluidez al juego. Entonces, eso en el caso de que se acepte. En el caso de que no se acepte, la jugada se devuelve, porque el reglamento en este momento tiene cierta ventaja sobre el equipo que ataca para justamente equilibrar esas cargas de que algo pueda llegar a pasar. Entonces, una de las novedades del Ultimate es que los árbitros no tienen cabida ahí, porque cada vez que ocurre algo, los jugadores implicados son los primeros jueces. Si eso no llega a suceder, si se extiende el tiempo límite, que son 30 segundos para discutir, los capitanes de cada equipo son las únicas personas que pueden entrar a ser mediadores y a dar su punto de vista, pero la decisión final recae sobre las personas implicadas. En un país como Colombia, el cual ha sido chocado por la violencia,
Este deporte entra como una forma en la cual se busca resolver los conflictos de forma diferente, donde no hay un juez, como su merced no me cuenta, donde se sientan dos partes y acuerdan. Y habla un tema muy importante que es la justicia restaurativa, que es aquel acto en el cual, cuando se comete un error, busca cómo entre comunidad subsanarlo. Entrando un poco más en aquella persona de Andrés, alejándonos del título un poco de presidente, de representante del Ultimate, del disco volador en Cundinamarca, me gustaría que nos contara qué es lo que más le apasiona a su merced. Sabemos que el Ultimate es una de sus pasiones, ¿sí? Pero además del Ultimate, ¿qué otra cosa Andrés Vizcaíno lo mueve? Yo personalmente siento que el poder ayudar a las personas es algo que me llena. No hablo solo del deporte, hablo de poder ser buen amigo, de poder ser buen familiar, de que si alguien necesita ayuda, yo tengo la forma de ayudarlo, lo puedo hacer. Siento que eso me llena. Se me ocurren escenarios familiares, no sé, una de mis hermanas con algún problema que yo pueda ayudar, o simplemente sentarme a escuchar o ver algunas cosas. Siento que ahora mismo es una de las cosas que más me llenan porque pues me siento útil para alguien más. Es eso. Digamos que todo este tema de estar involucrado en este cuento todos estos años también los caer en cuenta uno, pues que uno no es nadie si piensa que es único, o si uno se centra en que el universo gira alrededor de uno. Siento que es un tema muy banal, y entre más pueda estar uno dado a ayudar, siento que es mucho más enriquecedor que ser una persona prepotente. Y efectivamente, en algunos otros espacios hemos hablado de ello, y me da alegría que los invitados con los que hemos hablado generalmente hablan de la posibilidad de dar, cómo el dar es una forma de dar felicidad. Su merced da deporte, da ese espacio para que los jóvenes también tengan esos espacios deportivos. ¿Qué tan duro ha sido esa lucha? ¿Qué tan difícil? Muchas veces hemos tenido fracasos en esta vida. Nos gustaría que nos compartiera en algún momento de algún fracaso que usted haya tenido en este camino y que se haya repuesto ese fracaso. No, pues muchos. Digamos que en temas de promoción, yo llevo 13 años siendo promotor del Ultimate, y en 13 años siento que mucha gente no lo conoce aún en la escena local. Mosquera, Funza, Madrid, que es como los municipios en los que he tenido acceso y he tenido la oportunidad de generar exhibiciones, una cosa, la otra. Siento que todavía nos falta mucha visibilización. ¿Por qué? Porque la gente todavía está muy acostumbrada a los deportes convencionales, a los deportes de pelota, a los deportes de balón, a los deportes de combate. Entonces, que uno llegue con algo que no conocen, uno, es muy difícil generar el interés en la gente, y dos, es también muy difícil que le crean a uno pues que la cosa está tomando la seriedad que tiene el fútbol, por ejemplo, que tiene el baloncesto. Colombia, ante los ojos del planeta, es potencia mundial en Ultimate Frisbee. Colombia actualmente es campeón mundial de clubes en femenino de Ultimate Frisbee. Y Colombia lleva 3 series de juegos mundiales en donde se gana el cupo, donde le dan el cupo únicamente a 6 u 8 naciones. Y Colombia se lo ha ganado en línea. Pero digamos que todos esos logros han sido a punta del esfuerzo de muchas personas en el país. Y la gente dentro del país aún todavía desconoce mucho de lo que es el disco volador. Sí. Entonces, ese tema de visibilización ha sido, en temas de promoción, un fracaso. Nosotros tuvimos la oportunidad con el club que tenemos en Mosquera de hacer una exhibición en el Ecoplaza. Creo que hasta este momento ningún otro club deportivo ha tenido el espacio dentro del centro comercial para hacer una exhibición. Sí. Y ese día el clima no nos ayudó, llovió, nos tocó terminar haciendo la exhibición que pensábamos hacerla en el parqueadero, en el último piso, al aire libre. Nos tocó hacerla en el parqueadero, en un espacio cerrado, como las personas que estaban ahí, improvisar todo lo que teníamos para poder adaptarlo en un espacio cerrado.
pero siento que logramos tocar una puerta, nos escucharon, nos dieron como ese salto de fe y logramos también cumplir, a pesar de las adversidades que pues en ese caso fue el clima. Sí. En temas deportivos, yo me he presentado a cuatro procesos de selección Colombia y en 3 no pasé del segundo filtro. Eso también digamos que deportivamente ha sido un fracaso. Estuve en el último proceso, que fue para el 2020. Pasé 2 filtros, estaba un filtro más de quedar como en los seleccionados. Estuve en los 45 finales de 220, creo que fuimos. Y llegó la pandemia y dañó todo. Nos aplazaron el mundial un año, nos tocó entrenar un año desde casa, nos tocó ver, y cuando llegó la fecha final, cancelaron el evento pues por la contingencia. Entonces digamos que eso no fue tan duro, porque yo contaba con esa pequeña victoria de que ya había sobrepasado lo último que había llegado, pero sí, digamos que no he podido ser seleccionado nacional para representar el país. En el departamento sí he tenido la oportunidad de representar un par de años, pero pues a ese tema nacional. Y hoy en día, a pesar de esos sucesos, se es representante y se hace parte pues, de la Liga Departamental de Disco Volador. ¿Qué otros deportes su merced ha tenido y cómo llegó a ser parte de esta liga y cómo se siente ese éxito? Si bien se ha tenido fracasos, se han tenido grandes éxitos. Y ese gran éxito, ¿cómo lo recibió en su vida? Bueno, pues, ¿cómo llegué a trabajar con la liga? Nosotros sabíamos que hacia allá debíamos ir. Si queríamos que el Ministerio del Deporte, que para ese tiempo era Coldeportes, nos tuviera en la mira, necesitábamos tener una federación. Y si teníamos una federación, necesitábamos ligas, y para eso necesitábamos clubes. Sí. Entonces digamos que todo eso está estipulado legislativamente. La legislación colombiana explica muy bien en la ley 181, que es la ley del deporte, en el decreto 1228 del 95, si mal no estoy, explica todo: qué es un club deportivo, qué es un club promotor, qué es un club de instituciones educativas, qué se tiene que hacer, cuál es un club profesional y cómo se tiene que organizar. Entonces teníamos que ir a ese punto. En Cundinamarca ya existíamos algunos clubes y hasta ahí estábamos. Entonces estaba el club de Mosquera, el club de Faca, el club de Cota, el club de Cajicá y el club de Chía. Estábamos nosotros. Competíamos en torneos abiertos, torneos invitacionales, pero paré de contar. Procesos de selección Colombia nos presentábamos, pero si alguno quedaba seleccionado, tenía que pagar todo con recursos propios. Entonces, en el momento que la federación logra constituirse con 3 ligas, que son la Liga de Nariño, la Liga de Antioquia y la Liga del Valle, si mal no estoy, sí. Logra su constitución, empezamos las demás regiones a adherirnos a eso. ¿Por qué? Porque entonces ya existe el término selección Cundinamarca y representación departamental, o selección Antioquia, selección Valle, selección Magdalena, selección Tolima. Entonces los institutos departamentales ya ponen sus ojos en esos deportistas destacados y ya generan apoyos. Y salimos de esa informalidad en donde yo tengo un hobby y me patrocino todo con mis recursos, a tengo un hobby, practico, me destaco, y es el departamento el que reconoce esa labor y me genera algún tipo de ayuda, algún tipo de alivio. Depende pues también de como del programa que tenga el ente gubernamental. Sí. Entonces decidimos reunirnos y decidimos constituir la liga. Y ha sido un tema de aprendizaje. La liga está constituida desde el 2018. Sí. Llevamos 5 años y yo estaba trabajando con la comisión técnica. Entonces digamos que desde ahí me involucro. Los estatutos, que son como la base de toda organización deportiva,
nos daba algunas funciones, algunas especificaciones. Nosotros ya como que con la experiencia que teníamos, apoyados con los que más sabían, apoyados con esto, con lo otro, empezamos a movernos, a sacar procesos, a mostrar selecciones y empezamos como a involucrarnos. Sí. Llegamos al punto en que la liga vence en su periodo estatutario, que son 4 años, y necesitábamos hacer ese cambio. Entonces el presidente que estaba me propone a mí como candidato. Digamos que dentro de ese servicio de dar, también yo lo hacía porque yo conocía a mis compañeros de equipo y conocía el talento que tenían. Entonces yo sabía que si yo me ponía a la 10 y empezaba a sacar adelante los procesos de selección, mis amigos del equipo y mis compañeros de equipo iban a quedar seleccionados, y aquí la Secretaría de Deporte de Mosquera los iba a tener en cuenta y les iba a generar apoyos. Entonces de ahí también nace esa forma de trabajar para la liga, el ver el talento de mis amigos, el talento mío, y que no se desperdiciara, que no se dejara pasar por alto. Entonces, digamos que con todo ese trabajo que se hizo durante los 4 años en la comisión técnica, los demás clubes se dan cuenta pues que estábamos trabajando, metiéndole el hombro y metiéndole la ficha, y me eligen. Muy bien. Me eligen. Entonces ya, pues hay muchas cosas, como te decía, la liga está muy joven, hay muchas cosas que están pendientes. Esto ya es disco volador, no es Ultimate. Sí. El disco volador incluye más modalidades. Está Ultimate Frisbee, está Disc Golf, está Freestyle Frisbee, está GOTS, está Overall, doble disco. Entonces ahí conté 6 disciplinas, en las cuales Colombia tiene participación en 3: Ultimate, Disc Golf y Freestyle. ¿Y de qué se trata un poco estos otros 2 deportes? Todo tiene que ver con disco volador. Sí. Absolutamente todo involucra un frisbee. Cambian los diámetros de los discos, cambia el peso de los discos, pero todo está relacionado. Entonces disc golf es básicamente golf con discos. No hay hoyos, sino hay canastas. Era interesante eso. Entonces la dinámica del juego es que uno tiene que llegar a la canasta con la mínima cantidad de lanzamientos posibles, y al final gana la persona con menos lanzamientos, tal cual como en el golf. Se adoptan los términos del golf, las penalizaciones del golf se adaptan. Esto es un deporte un poco más versátil porque no necesita un campo de fútbol, que es en lo que generalmente se realizan los torneos de Ultimate, sino se usan zonas boscosas, parques naturales, y es un poco más fácil poder desarrollar y practicar. Además se vuelve un deporte individual. Okay. Entonces cada persona es responsable como de su entrenamiento, de su desarrollo, de su práctica, y es una solución, por ejemplo, al cambio generacional que está teniendo el país. Como empezó en el 98, sí. En este momento tenemos jugadores que ya por la edad no se interesan mucho por el Ultimate, que es un deporte muy atlético. Ahora mismo es un deporte demasiado atlético a como se jugaba hace 10 años, o tienen otras convicciones, o ya no les gusta estar en un equipo con gente más joven. Bueno, diferentes factores que al compartir la pasión del disco volador se van, por ejemplo, al disc golf. El freestyle es como el soccer, el freestyle soccer, pero es con un disco. Entonces la idea es poder hacer la mayor cantidad de acrobacias sin que el disco toque el piso, y de acuerdo a la dificultad de la acrobacia se les da una puntuación. Eso es básicamente. En Colombia hay muy pocos exponentes. Digamos que la mayor parte de jammers, que es el nombre técnico de las personas que practican disc golf, está en Medellín. Justamente Medellín va a ser sede de un mundial de freestyle. Entonces se espera que vengan pues diferentes exponentes de todo el planeta. El GOTS es una disciplina como el paredón, ¿sí? En fútbol. Entonces son 2 equipos enfrentados en un espacio reducido, y la idea es lanzar el disco y que el otro equipo lo logre atrapar y que no se caiga. Entonces son discos muy rápidos que juegan pues mucho con los reflejos del equipo contrario. El overall incluye varias competencias individuales, como los lanzamientos más largos,
hay una modalidad que es lanzo, corro y atrapo, es decir, yo tengo que lanzar el disco, tengo que correr, tengo que atraparlo y me miden la distancia. Hay un tema que se llama discatlón, que son varios deportes con el disco, que involucran el disco, y todo eso está en esa modalidad de overall. Okay. Y doble disco es algo así como un voleibol playa, porque se juegan parejas en un campo más reducido que una cancha de Ultimate. Cada pareja tiene un frisbee que pesa menos que el de Ultimate, y el objetivo es que, uno, el disco no se salga, y dos, que la pareja no termine con dos discos en su zona. Entonces digamos que son muchas variantes que se han desprendido, y todo en torno al disco volador. Ok, Andrés, cuéntenos alguna anécdota que usted haya escuchado de alguna persona, por ejemplo, que le haya contado: mire, yo llegué aquí al Ultimate o al Disc Golf, por ejemplo, y esto me cambió la vida, ¿sí? Alguna historia que usted le haya impactado, que haya conocido de algunos deportistas que hacen parte de estos deportes. Bueno, digamos que el Ultimate también se usa, como decías, para generar fomentos de paz y para poder trabajar con población vulnerable. En Antioquia hay muchos programas en donde el Ultimate se utiliza como una herramienta para poder cambiar la percepción de la resolución de conflictos en áreas vulnerables. Hay otras regiones del país, pero pues digamos que Antioquia ha sido como pionera en varios programas y tiene muchos apoyos. Tenemos casos de selecciones de la Comuna 13 o distintas comunas que han sido patrocinadas completamente por la Cancillería colombiana y los han llevado a torneos internacionales en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, siento que esa visión de que a través del deporte una persona pueda salir y pueda representar le hace cambiar su visión completamente. Eso en temas externos. En temas internos, yo tuve la oportunidad alguna vez de acompañar un proceso de Ultimate colegial en el Colegio La Paz, acá en Mosquera. De ahí estuvieron compitiendo en un torneo colegial, terminaron terceros. Algunos jugadores, algunos niños interesados se unieron al club y estuvieron una temporada con nosotros. Sí. Y personalmente un jugador me dijo que ese deporte le va a cambiar la vida, que digamos que los estudiantes son muy vulnerables hoy en día a cualquier tipo de no sé, le ofrecen vicio, los invitan a robar, o en el salón se roban las cosas de ellos y digamos que los dañan, por decirlo así. Entonces ya están obligados a me robaron, entonces yo también robo porque así es la ley, entre comillas, acá. O tengo no sé, el amiguito que es cool, pero entonces el amiguito es cool porque fuma hierba, entonces yo me quiero parecer a él. O no falta la persona que está afuera ofreciendo vicio, llevando, haciendo, mirando. Entonces, digamos que conociendo esa problemática, a mí personalmente esa persona me dijo que el camino del deporte lo hizo alejarse como de todas esas invitaciones que tenía. Eso ha sido pues digamos que una anécdota personal en donde yo me di cuenta que 175 gramos, que es lo que pesa un frisbee, me cambió la vida a mí y me ha permitido cambiar la vida de varias personas directamente. ¿De qué forma le cambió la vida a su merced? Yo antes era una persona, súper tímida. En el colegio yo era una persona que no hablaba, que no decía, como que hacía lo que tenía que hacer y ya. Y me pasaba lo mismo. Punto. En deportes no era tan bueno. Digamos que tenía una cosa, una que otra. Una vez, cuando era pequeño, estuve en una escuela de formación de fútbol. Mi mamá me llevó, no sé qué, me empezó a ver bien. Me dijeron que tenía que pagar uniformes, que los iba a recoger como el ayudante del técnico. Le lloré como 2 semanas a mi mamá para que me ayudara con eso. Me dio la plata, se la di al man y el man se robó la plata de todo el mundo. Entonces,
hasta ahí me llegó como el sueño de seguir ahí. Mi mamá, como usted por allá no vuelve, no sé qué, mire, nos robaron, adiós. Entonces yo no me involucré mucho con el tema del deporte, pero cuando salgo dentro de la universidad se volvió un reto para mí. Se volvió un reto porque yo no había tenido mucho contacto con frisbees. Sí. Y cuando llego allá, un amigo que empezó conmigo ya estaba un poco más involucrado porque veía clase con una persona un semestre, 1 o 2 semestres más adelante, y él ya jugaba, entonces lo invitó, tal, le mostró, no sé qué. Y cuando yo lo vi lanzando, yo recuerdo mucho que yo me reí y dije la típica frase que he escuchado muchísimas veces, y es como: eso es un deporte para perros, ¿dónde está el perro? Sí, no sé qué. Por lo general uno siempre relaciona un frisbee con un perro. Ok. Y mi amigo me dijo como: sí, le parece muy fácil, lance de esta forma. Y me lanzó un forehand, que es el mismo revés del tenis, y el frisbee salió plano. Y yo, bueno, venga. Cuando cojo el frisbee no sabía ni cómo cogerlo, no sabía cuál era el agarre, no sabía todo, y él me decía: inténtelo. Pues sí, que yo intenté lanzar y sí, se cayó, rodó, y ahí se volvió un reto para mí. Yo decía como: ¿cómo es posible que él pueda lanzarlo y yo no pueda lanzarlo? Entonces fue más como esa obsesión de poder mejorar en algo que no tenía idea. Ya después usábamos los huecos en la universidad para lanzar, que mire, que sale así, que es que si yo lanzo rebota con el pasto. Y empezamos como a involucrarnos más, nos invitaron a la selección de la universidad, pues a los entrenamientos, y empezamos ahí como a entrenar todos. Ya luego nos eligieron, competimos con la universidad y cosas así. Entonces así llego yo, así digamos que me cambia la vida en parte porque me obliga a hablar. El Ultimate es un deporte de mucha comunicación y uno tiene que estar muy pendiente, muy todo. Si uno llega a cometer algún error en el reglamento, pues tiene que hablar, hay que comunicar. Si hay alguna falta, si hay alguna cosa, hay que hacerlo. Si uno ve a una persona que no sabe las reglas, uno tiene que decirle y tiene que enseñarle. Entonces digamos que eso me generó como una transformación, me quitó un poco el tema del miedo a hablar en público. Y aquí en Mosquera tuve la fortuna de que para el momento que yo empecé habíamos 2 personas únicamente que practicábamos. Yo recuerdo mucho que yo fui beneficiario de Mosquera Joven y yo me robaba esas bases de datos que me llegaban a mí, esa cadena de correos de ya está listo o envíales esto. Yo me robaba la base de datos, reenviaba un mensaje a todos preguntando que quién sabía de Ultimate, que si había alguien, que si practicaban, como haciendo ese sondeo. Sí. Y así salió una persona. De ahí empezamos, luego empezaron otras 2 personas más, entonces éramos 5, pero no teníamos frisbees. El capitán de la universidad me prestó un fin de semana, y lo aproveché hasta que pude. Y de ahí empezó. Entonces digamos que también el ser pionero del deporte acá también me obligaba a hablar, a hacer, a decir, y como a estar como más en contacto con todas las personas. Pues Andrés, muchísimas gracias, hermano. Considero que lo que usted nos cuenta es bastante importante. Veo que este deporte cambió su vida y cambia la vida de las personas que se han tenido la oportunidad de tener contacto con él. Ya para cerrar un poco, primero pues invitarlos a que conozcan más a profundidad el deporte, que sepan un poco más de él, que se inscriban, que participen, y que su merced también, por favor, para cerrar este maravilloso podcast, le diga a las personas un mensaje en relación al deporte, un mensaje en relación a lo que usted ha vivido, un mensaje a las personas que nos están escuchando. Bueno, sí, pues digamos que con el tema de la visibilización en internet ahora mismo hay mucho contenido, de todo. De Ultimate, uno puede googlear Ultimate Frisbee, Disc Golf, deportes con disco volador, y va a salir mucha información, videos, historia. Entonces están invitadísimos a hacer esa búsqueda y a mirar qué les llama la atención y qué no. O si no, simplemente a familiarizarse un poco con el disco volador, que es muy innovador ahora mismo. El mensaje que le puedo decir a la gente es: siento que con el deporte uno tiene que abrir la puerta.
independientemente del deporte que sea. Siento que si usted es padre, si usted es hermano, si usted es hijo, si usted es primo, tiene que abrir la puerta al deporte y tiene que abrir la puerta a alguien más pequeño que esté ahí, independientemente de lo que sea: atletismo, deportes de conjunto, deportes individuales, deportes electrónicos, que también está ahora. Hay que abrir la puerta y hay que conocerlos. Y si alguno de sus familiares se engancha, se engoma o hace lo que usted lo ve que demuestra interés, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo, porque yo soy un fiel testigo de que es una actividad que logra cambiar vidas. No lo hablo desde el Ultimate, desde el disco volador, lo hablo desde cualquier deporte. Siento yo que la pasión es la misma. Entonces eso ayuda a cambiar personas y ayuda a encaminarlas. Personalmente, mi hermano menor empezó a jugar Ultimate hace 2 años, digamos que frecuentemente. Empezó gracias a un proyecto que nos ganamos, que nos diste la puerta, Frank, cuando presentamos las iniciativas en la plataforma de juventudes y logramos ser ganadores de un proyecto. Logramos abrir la escuela de formación acá en Mosquera y mi hermano es uno de los beneficiarios de los niños que están ahora mismo del programa municipal. Y él se engomó. Digamos que era una persona muy reacia. Sí. Él es mucho más serio que yo, es mucho más callado, es mucho más todo, pero ahora vive, come y respira Ultimate. Entonces, ¿qué hice yo? Apoyarlo. Hacer lo que mis papás no hicieron por desconocimiento con él. Ahora mismo, este año va a poder ir a representar a Cundinamarca como selección sub-17 y ya, pues digamos que mi mamá se pudo dar cuenta de que eso no es solo ir, en palabras de ella, no es ir un domingo, ensuciarse y volver con la ropa sucia a la casa, sino que se tienen proyecciones. Entonces mi consejo es ese: 1, abrir la puerta al deporte; 2, abrir la puerta a las personas a cualquier deporte; y 3, apoyar a las personas que deciden tomar ese camino, ya sea por salud, por hobby, por competencia, poder generar ese apoyo para que se sientan un poco más acompañados. Muchas gracias, Andrés. Entonces ya saben, a inscribirse, a participar, a apoyar esos nuevos deportes, a apoyar a las personas que quieren incursionar en el deporte. Muchas gracias por tomarse la pola conmigo, mi hermano. No se pierdan los próximos episodios. Muchas gracias, Andrés, y ahí estaremos nuevamente tomando la pola, pero en otros espacios. Dios los bendiga. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Gracias de nuevo por la invitación. Espero que estén muy bien.